Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 27 de junio para hablarles de una noticia que proviene desde la Corte Constitucional. Ustedes saben que hay una ponencia que se va a estudiar y que por ahora pide que se tumbe la denominada Ley de la Paz Total. Habrá que esperar qué pasa en los próximos días en la Corte, pero por eso nuestro invitado es el representante de la Cámara, Alirio Uribe, del Pacto Histórico, para hablar de este tema que es uno de los más importantes para el gobierno del presidente Gustavo Petro. Representante, bienvenido a Semana. Sí, buenos días. Un saludo para ti, Diego, para toda la audiencia. Bueno, representante, es un gusto que esté con nosotros y lo primero que quiero preguntarle es eso. La denominada paz total es una política de Estado a través de esa ley que se aprobó en el Congreso. ¿Qué problemas traería si la Corte tumba esta iniciativa? Bueno, mira, la impresión que tenemos nosotros que estuvimos muy activos en la aprobación de la Ley de Paz Total en el Congreso de la República, pues es que esta se tramitó, digamos, acorde a los parámetros establecidos en la Ley Quinta del 92. Sin embargo, pues ha salido la noticia. Yo dejo claro que no conozco ninguna ponencia, ni conozco los argumentos, conozco lo que se ha dicho en medios de comunicación, en redes sociales, pero bueno, es importante decirle al país que esta política de paz es una política muy importante, no tanto o no solo para el gobierno, sino para el país en su conjunto. La Constitución Política en el artículo 22 establece que la paz es un derecho, es un deber, es una obligación constitucional, y la propia Corte Constitucional ha expedido muchísimos fallos en ese sentido. Yo lo que diría es que si la Corte Constitucional pues tiene la competencia, es el órgano máximo en materia de fallos constitucionales. La Corte, si decide que por vicios de trámite o de fondo esta ley es inconstitucional, pues no hay otra alternativa para los congresistas, para el gobierno, para el país, que acatar las decisiones judiciales. En ese caso tendríamos que hacer y tramitar en el Congreso una nueva ley. La Constitución establece que es competencia del gobierno nacional adelantar procesos de paz. La ley 418 es una ley de 1997 que ha sido prorrogada por muchos gobiernos precisamente para poder avanzar procesos de paz, desde Pastrana, desde Uribe, Santos, bueno. Entonces, tenemos que esperar la decisión de la Corte Constitucional. El problema allí, doctor Uribe, es que no sé si la decisión de la Corte pueda tardar mucho tiempo y entre otras cosas dice, por ejemplo, que durante el trámite no se presentó ningún concepto del Consejo de Política Criminal. ¿Es así, doctor Uribe, usted que estuvo al tanto del trámite de la iniciativa? Es cierto que no hubo ningún concepto del Consejo de Política Criminal. No sé qué problema había. Creo que el Consejo de Política Criminal no estaba debidamente conformado en ese momento, no sé cuál fue el trámite, pero le aclaro al país que esa comisión asesora, que tiene expertos penalistas, constitucionalistas, académicos, efectivamente no emitió concepto previo, pero también le aclaro al país que ese concepto de la Comisión Asesora de Política Criminal no es un concepto vinculante para el Congreso. Es decir, es una opinión seria, calificada, que el Congreso puede o no tener en cuenta. Es cierto, como se ha dicho en las redes sociales, en los medios de comunicación, que ese concepto no se produjo antes de que se profiriera digamos, la decisión del Congreso de aprobar la ley. Estamos hablando de una demanda que llegó el año pasado, 13 de noviembre de 2022, doctor Uribe. Entre otras cosas, el demandante asegura que el Servicio Social para la Paz es inconstitucional y que abrirle la puerta nuevamente a actores armados como Iván Márquez, los integrantes de la Segunda Marquetalia, quienes decidieron volver a las armas tras la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC en 2016, pues tampoco era viable. En ese sentido, ¿qué responderle al demandante, doctor Uribe?
Bueno, la respuesta la debe dar la Corte Constitucional, por supuesto. Yo lo que diría es que desde el debate que dimos en el Congreso, pues por un lado se consideró que era totalmente posible y factible, sin modificar la Constitución, no eliminar el servicio militar, porque el servicio militar obligatorio no se eliminó, se dejó, y se creó fue un mecanismo alternativo para aquellos jóvenes que no quieran tomar las armas y que eventualmente puedan hacer un servicio social, aclarándole al país que en Colombia no todos los jóvenes prestan servicio militar. Es decir, que casi todos los que han prestado servicio militar en Colombia son de los estratos 1, 2 y 3, los estratos 4, 5 y 6 casi no prestan servicio militar, es decir, que es un servicio militar obligatorio que en la práctica no es obligatorio. Aquí lo que se quería era mantener el servicio militar obligatorio y complementarlo con un servicio social para la paz. Ahora, frente al tema de las disidencias, pues es un tema que sigue en el debate jurídico y constitucional. Hay unas FARC que nunca se desmovilizaron y que por lo tanto no han violado un acuerdo de paz que no firmaron, y hay otras FARC que se desmovilizaron y luego alegaron fuerza mayor, entrampamientos que han sido reconocidos por la Justicia Especial de Paz, que han sido reconocidos por la Comisión de la Verdad, y se considera que ellos podrían eventualmente ser beneficiarios de nuevos marcos jurídicos. Pero eso no se debatió en la ley de paz total. Digamos que la ley de paz total todavía no tiene los marcos jurídicos que se aplicarían en un eventual proceso de negociación con esos grupos. Claro, doctor Uribe, ¿qué podría pasar? O mejor, la paz, que es una de las políticas del gobierno del presidente Gustavo Petro, donde la Corte tumbe esta ley. Está en marcha un proceso de paz con el ELN, hay unos acercamientos con otros grupos armados que están avanzando. ¿Qué pasaría con estos diálogos en caso de que se tumbe la ley? Bueno, obviamente insisto en que tanto el Congreso como el gobierno debe acatar, y el país entero, las decisiones judiciales. Si en su sabiduría la Corte Constitucional, por vicios de forma o por vicios de trámite, considera que la ley de paz total es inconstitucional, pues el único camino que tiene el gobierno es hacer una nueva ley. Es decir, la ley de orden público, la ley 487 del año 97. La 418, ¿no? Perdón, la ley 418 del 97, gracias. La ley 418 del 97 se requiere una prórroga de esa ley para poder avanzar en procesos de negociación. El camino es claro, y supongo yo que en su sabiduría, como siempre ha hecho la Corte Constitucional, cuando expide este tipo de decisiones, pues seguramente que va a soltar al Congreso para que tramite la nueva ley y posiblemente dé algunos parámetros que obligatoriamente pues serán acatados por el Congreso y por el gobierno. Pero, doctor Uribe, bueno, esto es un caso hipotético, pero si esto llegara a pasar mientras que se tramita la nueva ley, ¿los diálogos pueden continuar? ¿O quedan como en un limbo jurídico? Desde mi punto de vista, sí. Quedan, obviamente no habría una ruta tan clara como la que hay en la paz total, pero desde el punto de vista constitucional el presidente sí tiene facultades para adelantar diálogos para la paz, y los fallos, la Corte Constitucional tiene innumerables fallos. Lo que yo creo es que habría que presentar de manera urgente un nuevo proyecto para prorrogar la ley de orden público y para la ley 418 del 97, y para ajustar esos marcos jurídicos a los términos de acuerdo a lo que haya dicho la Corte Constitucional. Ahora, la ponencia del magistrado Ibáñez está en ese sentido, de tumbar la ley, pero puede ser también, doctor Uribe, que los magistrados no estén de acuerdo con la ponencia y voten en contra y la ley sea constitucional. Totalmente posible, es decir, el magistrado hace la ponencia, pasa a la sala. Si la sala considera que esa ponencia no es la correcta, puede mover la ponencia a otro magistrado y se presentaría una nueva ponencia. Yo tuve información cuando se produjo el fallo de la Corte en el sentido de que podía en adelante
suspender leyes que en ese momento la ponencia inicial era para declarar inconstitucional la ley. Representante, esto en el tema del trámite legislativo, de la revisión constitucional, pero ¿cree que esto tenga alguna implicación en los grupos armados, por ejemplo en la guerrilla del ELN, en las disidencias de FARC? Es decir, ¿para ellos esto tendrá alguna implicación, que sientan que no hay una seguridad jurídica, por ejemplo, en la práctica? No, yo creo todo lo contrario. Obviamente, si todo el pueblo colombiano tiene que acatar los fallos judiciales, lo tiene que hacer el presidente, el gobierno, el Congreso, pues con mayor razón lo tienen que aceptar los grupos armados ilegales. Y obviamente aquí no habría mala fe de nadie. Aquí simplemente habría que corregir, y creo yo que eso hace parte pues del equilibrio de poderes, de los marcos jurídicos constitucionales que todos tenemos que acatar, incluyendo pues los grupos que están con la intención de diálogo y de paz en Colombia. Bueno, pues representante Uribe, mil gracias por habernos explicado este tema. Ya nos deja usted claro que en el trámite legislativo ustedes hicieron las cosas correctamente, acorde al reglamento del Congreso, a la ley quinta, y solo resta esperar entonces que la sala vote la ponencia del magistrado Ibáñez. Exactamente, estamos pues atenidos a la competencia y a la sabiduría de la Corte Constitucional en temas tan delicados para el país como son los temas de la paz. Representante Alirio Uribe del Pacto Histórico, gracias por haber estado con nosotros aquí en Semana. Muchas gracias por la invitación, buen día. Y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, la cita a través de todas nuestras redes sociales, e ingresen a www.semana.com para que encuentren allí todas las noticias de Colombia y el mundo. Que tengan buen día.